Voy a hacer la primera charla de esta, espero que sea una jornada interesante y en primer lugar pues muchas gracias a los organizadores, tanto al Instituto Tomás Pascual como al Colegio Oficial de Farmacéuticos por la invitación. Y bueno, vamos a hablar durante aproximadamente media hora más o menos sobre este tema de la anemia ferropénica. Hablar durante media hora sobre anemia ferropénica necesariamente quiere decir que tendremos que acortar muchas cosas, pero probablemente muchos de los temas de los que vamos a hablar pues ya darían probablemente para una charla de estas. Pero intentemos ver una serie de aspectos, ¿no? La charla la dividiré en varias partes. La primera parte hablaré de unos aspectos generales, luego haré como una introducción ya a la anemia ferropénica. Después hablaremos sobre todo del tema del diagnóstico, la clínica, el diagnóstico diferencial. Y luego, por último, hablaremos del tratamiento y, pues, si vamos bien de tiempo, que yo creo que sí, hablaremos de dos aspectos finales un poco, digamos, relacionados con la anemia ferropénica, pero un poquito fuera de contexto para puntualizar unas cosas. Pues sin más dilación, vamos allá. Esta diapositiva a mí me gusta ponerla, sobre todo es una diapositiva que habla de un tema que son las llamadas paradojas, lo que yo llamo las paradojas del hierro, ¿no? Pues mirar, es un metal que nosotros tenemos unas necesidades muy escasas, entre 1 y 5 miligramos al día, pero es el metal más abundante de la naturaleza. Pero a pesar de todo ello hay una regulación extraordinariamente exquisita. De tal manera que el organismo intenta que cada molécula de hierro que tenemos, esto se pasa él solito, cada molécula que tenemos no salga de nuestro organismo. Y esto hace que no tengamos un mecanismo de excreción que al menos funcione y se regula sobre todo el hierro a nivel de la absorción a nivel intestinal. Ni que decir tiene que el hierro es la base de nuestra vida tal y como lo conocemos, porque de él depende la respiración celular debido a que el oxígeno, que si no sería tóxico, utiliza hierro. Y esto está relacionado evidentemente con la evolución de las especies, ¿no? Apareciendo primero las M-proteínas, pero como el M sin estar encapsulado es tóxico, luego se encapsula y la consecuencia de todo esto es el hematíe, tal y como lo conocemos. El hierro tiene una serie de papeles fundamentales. Hay una serie de compuestos del hierro que se basan en el grupo M, que la mayoría transportan oxígeno u otras sustancias, sobre todo la hemoglobina y la mioglobina, pero como veis está en toda la cadena de los citocromos, las catalasas, etc. Y hay otros compuestos que también tienen hierro, pero no unido al grupo M, como aquí tenéis varias enzimas. Bueno, entonces, en cuanto a la distribución y almacenamiento del hierro, yo el tema de la absorción del hierro no hablaré, lo hablará Pilar. Quiero decir que veréis cómo hay una pequeña... bueno, pues pasamos de una cosa a otra y es porque el tema de la absorción lo hablará ella. Bueno, el hierro que nosotros tomamos por la dieta, normalmente en promedio es de 1 a 2 miligramos, y esto pasa a lo que se llama la reserva funcional del hierro, que no es ni más ni menos que el hierro unido a la transferrina. Y este es el sistema de comunicación que tenemos entre los lugares que se utiliza, sobre todo la médula ósea fabricando hematíes, y a nivel muscular, sobre todo con la mioglobina. Entonces, también además tenemos una fracción de almacenamiento, sobre todo en el hígado, cae prácticamente 1 gramo, y el hierro que se pierde de la médula ósea con la muerte de los hematíes se recupera a nivel macrofágico y tenemos unos depósitos aproximadamente de 600 miligramos. Hay unas pequeñas pérdidas también por descamación, por pequeñas hemorragias, que se aproximadamente compensa los 1 a 2 miligramos que tiene de absorción. Bueno, pasamos directamente a la parte ya del eritroblasto esto. Esta es una diapositiva que yo pienso que es interesante porque demuestra cómo el hierro puede regular la síntesis de varias moléculas, y esto lo hace a nivel del contenido del hierro que hay dentro de la célula. El hierro que llega unido a la transferrina es recogido, es captado por su receptor, por el receptor de la transferrina, y después de una serie de mecanismos, este hierro hace una concentración de hierro. Pues bueno, según esta concentración del hierro hay unas moléculas que se llaman las IRP, que se unen o no al hierro y entonces actúan sobre el ARN mensajero de una serie de proteínas y se hace que éstas se sinteticen más
o menos. Esto es importante, ya que, como sabéis, fundamentalmente la anemia ferropénica es microcítica, pues esto se debe a que se produce un poco lo que pasa en las talasemias, que hay una síntesis inadecuada en presencia de falta de hierro de la síntesis de cadenas de globina, y por eso, además de tener una disminución de la hemoglobina, esta hemoglobina es microcítica. Este mecanismo que os he contado de hierro mediante el sistema IRE-IRP, Iron Responsive Proteínas, que estaría representando aquí, lo que hace es que haya unas proteínas que se produzcan en exceso cuando hay falta del hierro, sobre todo el receptor de la transferrina, y otras que estén disminuidas cuando hay falta de hierro, por ejemplo la ferritina. Entonces, ¿cómo se controla el hierro? Hay una serie de mecanismos que regulan una proteína que luego diremos que es la que regula realmente el hierro, que es una proteína que se conoce desde el año 2000. Por una parte estaría los depósitos del hierro, que ya sabéis que si falta provoca una anemia, si hay un exceso provoca los síndromes de atesoramiento de hierro y radicales libres, las hemocromatosis. La señal de la inflamación también provoca alteraciones en el metabolismo del hierro, dando lugar a una anemia, que es la anemia de tipo crónico, que luego veremos. Y luego el sensor de la eritropoiesis, si hay una anemia con eritropoiesis aumentada, se produce atesoramiento de hierro, y el sensor también de la hipoxia, que también lo regula. Bueno, la molécula clave de la regulación del metabolismo del hierro es la hexidina, el HAM, que se le llama. Bueno, se sintetiza en el hígado como un propéptido de 84, luego la molécula activa, el metido maduro, es de 20 a 25, tiene esta estructura con varios puentes disulfuros, y luego hay una regulación positiva por el contenido de hierro y la inflamación, y una regulación negativa por la propia anemia, por la eritropoiesis y por la hipoxia. Se ha visto en modelos knockouts en ratón, en los cuales cuando no existe hexidina aparece una sobrecarga férrica, y cuando está aumentada la producción de hexidina en modelos animales, se produce un tipo de déficit de hierro que sería bastante compatible con la anemia, con características de anemia de tipo inflamatorio. Entonces, ¿qué ocurre en condiciones normales? El hierro es absorbido por la célula intestinal y a través de un receptor que es la ferroportina actúa la hexidina, que es producida por el hígado, y hay una absorción normal. Cuando estamos en un caso de inflamación, como aquí, una hiperesplesión, lo que hace es que este receptor lo anula la hexidina, haciendo que no se produzca, se degrada, y entonces la absorción está disminuida. En el macrófago pasa exactamente lo mismo. O sea, cuando hay un exceso de hexidina, absorción disminuida, liberación disminuida, que es lo que pasa en la anemia inflamatoria. ¿Y qué es lo que ocurre en la hemocromatosis? Que sería como la enfermedad especular. En caso de que la producción está disminuida de la hexidina, pues el paso, por así decirlo, sería libre a través de su receptor, hay un exceso de hierro y una sobrecarga férrica, que es lo que es la hemocromatosis. Entonces, la hexidina tendríamos unos estímulos que la inhibirían, que serían la eritropoiesis acelerada, luego veremos en el caso de la ferropenia esto, y la hipoxia, y otros que lo estimularían, que sería el exceso de hierro, la sobrecarga férrica y la inflamación. Entonces, la consecuencia de la elevación de la hexidina es una disminución de la absorción intestinal y una retención en el macrófago, como hemos visto, porque se inhibe el receptor que hace que salga el hierro de la célula. Y una disminución de la hexidina lo que hace es todo lo contrario, aumenta la absorción y aumenta la liberación del macrófago. Entonces, entrando en la señal eritroide, fijaros, cuando nosotros estimulamos la eritropoiesis por una anemia hemolítica, por la fenilidacina o por flebotomías, la ferropenia, como estamos en nuestro caso, entonces el modelo de la hexidina está para regular la ferropenia, ha sido creado fisiológicamente para regular la ferropenia, o bien el estímulo por eritropoietina. La consecuencia de estos es que hay una eritropoiesis acelerada. Consecuencia de esta hiperplasia eritroide de la anemia, hay un aumento de la utilización del hierro, una hipoferremia que tiende a bloquear la hexidina, y la señal eritropoietica también tiende a disminuir la hexidina, y esto provocaría un aumento de la absorción, aumento de la liberación. Falta de hierro, aumento de la absorción del hierro, y lo estamos intentando compensar. Esto se hace mediante una serie de mediadores que ahora conocemos, estas proteínas que son de la familia del Transforming Growth Factor, GDF15 y el factor de la
gastrulación, que son unas proteínas que los produce el propio eritrocito y que regularía a nivel hepático la producción, y también por una forma de la hemojuvelina, que es la forma soluble de la hemojuvelina. Todos estos factores, no me voy a extender porque es muy complicado, actuarían sobre el gen de la hexidina haciendo que aumentase o disminuyera. En caso de la inflamación aumentaría, en el caso de la hipoxia o de la eritropoiesis disminuiría, y en el caso de los depósitos de hierro tendería a aumentar. Pero de estos estímulos no todos son iguales. El más potente es el eritropoyético, como puede verse aquí. Esto es la estimulación, por ejemplo, y la inflamación, y vemos como con la eritropoyetina es capaz de inhibirla. Eso quiere decir que el estímulo eritropoyético es el más potente de todos estos. Pasamos a la segunda parte, vamos a pasar ya ahora exactamente al tema de la anemia ferropénica. Esto es importante para que sepamos un poco cómo se regula el metabolismo del hierro en estos momentos. Son conceptos que son hace poco, ya os quiero decir que la hexidina se conoce desde el año 2000 y es un tema que está cambiando prácticamente, si no día a día, bastante. Veis que las referencias en general son de este año, de hace muy poquito tiempo. Bueno, en cuanto a la introducción, pues lo primero que hay que decir que la anemia es la patología más frecuente de la humanidad, que es un signo, no una enfermedad en sí, que no todas las anemias son causadas por déficit de hierro, y no olvidar también el exceso de hierro y otras, y que a veces la anemia forma parte de bipancitopenias que requieren otro tipo de diagnóstico. Y es muy importante también conocer la zona geográfica, porque las anemias cambian mucho de unas zonas a otras, sobre todo en el tipo de las anemias congénitas, talasemias, etcétera, que aquí son relativamente frecuentes. Bueno, la definición de anemia es la clásica, se define como la disminución de la hemoglobina por debajo de los valores de referencia para la edad, sexo y altura a nivel del mar. Entonces la definición de la OMS es de 12 gramos, el corte sería de 120 gramos por litro, 12 gramos por decilitro en mujeres y 130 en hombres. También es importante reconocer, como reconoce la OMS, y ha sido validado por algunos estudios, la importancia social de la anemia, y el que requiere a veces para suplementación. También es importante el tema de la raza, ya que, por ejemplo, las personas de raza negra tienen como unos 0,8 menos de gramos de hemoglobina que los de raza blanca, hay que tenerlo en cuenta de cara a la normalidad. Los valores normales que ha dicho la OMS los define tanto como hemoglobina como el hematocrito. La hemoglobina ya lo hemos dicho, pero durante el embarazo sería 11, y en los niños en general el corte suele estar por 11 de hemoglobina. Un aspecto importante es el tema de la salud pública. Aquí veríamos que en cuanto a las categorías de salud pública, una categoría severa de la patología es cuando se dan más del 40%, moderada 20-40, entre 5 y 20 escasa, y la normal por debajo del 5%. No sé por qué hace lo de los intervalos, debe ser problema. Yo lo he hecho con Windows y esto está hecho con Apple, y cada vez salta cuando yo no le puse intervalos, pero bueno. Es cuestión de ir para adelante y para atrás. Entonces, este estudio está hecho, es un estudio ya de las cifras de la OMS, de este quinquenio, del 90 al 95, y en el cual se ve el orden de alteraciones según diferentes edades de la anemia en las tablas de la OMS. Bueno, esto, y además no va ni para adelante ni para detrás. No sé, si no me ayudan, me parece que para adelante sí, pero para detrás no. Bueno, lo que os quería decir, y así voy adelantando un poco, es que si os habéis dado cuenta, en los niveles que estamos en los países industrializados estarían dentro de las catalogaciones que hace la salud pública más bien de moderados. Hay un estudio que yo lo quería comentar, es un estudio que está hecho en personas del país de mayor y de menores de 50 años, bueno, y la incidencia está aproximadamente en los de más de 50 años como un 4 o un 5%, y es más frecuente entonces en varones la anemia ferropénica que en mujeres, y en cambio por debajo de 50 es mucho más frecuente en las mujeres, y se da aproximadamente la falta de hierro como en un 10-15% de las mujeres. Y ahora sí que necesitaría ir para atrás, que esto sí que me lo han dejado. A ver si lo consigo, que sí lo consigo hacer yo de esta manera. Es que yo este sistema no lo conozco demasiado, y este chico se va, no.
Perdonar, pero los problemas estos de la... Es que no sé por qué hace también, no va para adelante y para atrás. No, ¿vas para atrás? No, no va. No, para adelante sí, pero para atrás no. Déjala ahí, déjala ahí. Bueno, esperemos que ahora... Bueno, esto es lo que os había dicho. Casi voy a utilizar el esto, porque yo creo que de esta manera... bueno, como veis, es que se salta ahí, no sé por qué le... Bueno, déjale, es igual. Ya las dos diapositivas anteriores se las he contado, entonces seguimos desde... Se la pongo si quieren esas dos y ya está. No, bueno, déjalo, es igual, ya sigo aquí. Bueno, es lo que yo os había contado de los estudios anteriores. Estos son los aspectos epidemiológicos y pasamos a las causas de las deficiencias. Bueno, había una diapositiva también en la que explicaba los diferentes tipos de anemias y bueno, donde estaban los déficits nutricionales, que es donde se encontraban las anemias dentro de los otros tipos de anemias, que están las aplasias, las anemias hemolíticas, en fin, los diferentes tipos. Entonces, las causas de déficit de hierro estaría pues como en muchas de las causas nutricionales. Primero, un balance negativo por disminución de la ingesta, también en casos de mala absorción, un aumento de los requerimientos, pues durante el embarazo, la lactancia, durante la infancia o en periodos de crecimiento, un aumento de las pérdidas. Estos factores son importantes recordarlos, no siempre se tienen demasiado en cuenta, sobre todo el periodo de crecimiento. Generalmente hay una época, y esto es bueno decirlo, entre los 13 y 14, entre los 15 y 16 años en los varones, que es cuando hacen el gran desarrollo muscular, que es frecuente que los niños tengan ferropenia, y eso muchas veces se traduce en un mal rendimiento escolar en los niños varones. Estamos hablando porque es la época que tienen este gran desarrollo muscular. El aumento de las pérdidas pues pueden ser las digestivas, gastroesofágicas, intestino delgado, el colon y el recto, sobre todo los cánceres, son bastante frecuentes. Las causas ginecológicas a nivel renal pues por la hematuria, hemoptisis y luego por flebotomías, bien terapéuticas o autoinducidas, las diferentes que hay. Bueno, en cuanto a la clínica de la ferropenia hay que tener varias cosas, ¿no? ¿Cuál es el motivo de consulta por el que suele venir una ferropenia? Pues puede ser fundamentalmente tres. Una es que vienen por un síndrome de anemia, otra es por la propia causa de la ferropenia, por ejemplo, una persona que está sangrando, es la causa por la que viene, y otras veces, muchas veces, y no infrecuentemente, es un hallazgo casual en una analítica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, por una parte estaría el síndrome anémico. En cuanto al síndrome anémico, que es cansancio, etc., lo que hay que decir es que por debajo de 8, más del 80% de las personas tienen clínica. Curiosamente, incluso por debajo de 8 gramos de hemoglobina, hay personas, un número relativamente escaso, que prácticamente no tienen ninguna clínica, están muy bien adaptados. Entre 8 y 20 no hay una relación entre la clínica y el grado de anemia, y el estado ferrodeficitario hay que recordar que puede provocar astenia. Si el estado ferrodeficitario no hay anemia. En cuanto a los síntomas musculares, está la disminución de la capacidad de trabajo, trastornos neurológicos, pues hay trastornos del comportamiento, del desarrollo y la escolarización, sobre todo en el niño, y una clínica bastante característica de esta, que es la clínica denominada el síndrome de la pica. En cuanto a los trastornos epiteliales, a nivel, pues también se afectan mucho las mucosas, puede haber glositis, estomatitis angular, puede haber disfagia, en el estómago a veces tenemos gastritis, está un 75% en algunas series, y que algunos de ellos están ligados a la presencia del Helicobacter pylori, y no es infrecuente encontrar como consecuencia de una anemia ferropénica que realmente hay un déficit asociado a vitamina B12 y una anemia perniciosa. En cuanto a la inmunidad, estos son
temas in vitro sí que se ha demostrado, en vivo no está tan claro que hay una disminución de la resistencia a las infecciones. En raros casos se puede ver esplenomegalia y en casos severos de niños con anemias ferropénicas prolongadas, pues evidentemente, como en otras anemias, puede haber alteraciones esqueléticas. En cuanto al diagnóstico del déficit de hierro, pues tenemos que tener en cuenta varias cosas, 5 en este caso. Por una parte, tenemos que hacer el diagnóstico en el laboratorio, luego lo veremos, para eso haremos el hemograma y un estudio del metabolismo del hierro con algunas variables relevantes, que luego comentaremos, la ferritina, el receptor soluble de la transferrina y algunas medidas que nos da el propio hemograma sobre la hemoglobinización de los reticulocitos. Los estadios de déficit de hierro, que luego los comentaremos posteriormente. El diagnóstico diferencial, sobre todo, hay que hacerlo con la anemia de tipo crónico y con las talasemias, sobre todo en nuestro medio. Luego hay que recordar que hay anemias mixtas, o sea, hay anemias que además de la ferropenia hay otro tipo de anemia más, son frecuentes, hasta en un 10% de las anemias perniciosas hay un déficit de hierro concomitante. Bueno, pues las malabsorciones, por ejemplo, las malabsorciones intestinales la celiaquia se pueden ver déficit de varias a la vez, por ejemplo, de ácido fólico, de hierro al mismo tiempo. Hay que recordar también la anemia mixta inflamatoria y ferropénica, que luego lo comentaremos, y que hace difícil sobre todo el diagnóstico. En el estudio de la anemia, de la causa de la anemia, es fundamental. La anemia es un signo, tenemos que buscar cuál es la causa de esa anemia. Y si hay una anemia ferropénica, ¿cuál es la causa de la ferropenia? La anamnesis es fundamental. Una de las cosas que no hay que olvidar cuando nos enfrentamos a la anemia ferropénica es que si estamos ante una situación prevalente que puede provocar ella per se anemia ferropénica, como puede ser una hernia de hiatus, una hemorroides, una hipermenorrea, no nos tenemos que quedar solo con esto, sino que a veces hay debajo alguna patología más grave, como un cáncer, que también está ayudando a que la anemia ferropénica. Y siempre en los varones y en las mujeres por menopáusicas hay que descartar alguna causa asociada a todas estas graves, sobre todo el cáncer de colon, que es la primera manifestación, a veces es una anemia ferropénica, sobre todo si es de colon derecho. La anemia ferropénica, junto a una enfermedad, hay que considerarla en algunos casos como una verdadera enfermedad crónica. No le debemos dar el hierro y la ponemos bien a 12 de hemoglobina, 3 de hemoglobina y ya se ha acabado, ¿no? Si tiene una hipermenorrea, dentro de 6 meses va a estar otra vez igual. O sea, hay que considerarla muchas veces como una enfermedad crónica, o una hernia de hiatus que no se operan, o unas hemorroides que no se operan. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las anemias, sobre todo en microcíticas hipocromas? Pues se hace con el metabolismo del hierro, sobre todo a nivel, miramos la sideremia, la capacidad total de transporte, la saturación, la ferritina, los receptores, y podríamos mirar también la hemosiderina, aunque se hace menos. Entonces, una de las cosas importantes es que yo creo que este cuadro es bastante claro. Si existe la población general, la anemia sería este cuadrito, la ferropenia ocuparía una buena parte de este cuadrito, pero es mucho más frecuente el déficit de hierro, que con relación a la población general en según qué zonas del mundo, pues puede llegar hasta el 70 y el 80%, el déficit de hierro sin anemia en este caso. En cuanto a los estadios, los cambios secuenciales del déficit de hierro, estaríamos aquí en una situación normal, con el hierro reticular normal, la hemoglobina, todos los parámetros, todos el receptor de la transferina, todos normales, los depósitos serían normales, el hierro de transporte normal y el hemático normal. En el estatus ferrodeficitario, ¿qué hay? Pues no hay hierro en depósitos. Y entonces esto se traduce en una ferritina disminuida, mientras que los demás parámetros serían normales. Sería este caso, os dais cuenta que ha disminuido. La eritropoiesis ferropénica, en la eritropoiesis ferropénica no hay anemia, no hay hierro en depósitos, ya aparecen los primeros signos de la capacidad elevada, la saturación elevada, la ferritina elevada y el receptor elevado, y por último la anemia ferropénica, a todo esto se añadiría la anemia. Entonces, a nivel bioquímico, ¿cómo nos orientamos nosotros, ¿no? Y sobre todo en caso de inflamación, cuando tenemos, porque es muy frecuente en los hospitales que esto pasa, cuando tenemos una saturación por debajo del 16%, si la ferritina está por debajo de 20, es una anemia ferropénica. Si está entre 30 y 100, aquí tiene gran valor el utilizar otras medidas de apoyo, sobre todo el receptor de la transferrina o el logaritmo. Si está alto, hablaríamos de una anemia mixta, y si está disminuido, o si es normal, entonces estaríamos una anemia de tipo crónica. Cuando la ferritina está superior a 100, en la mayoría de los casos lo que tendríamos en realidad es una anemia de tipo crónico.
Aquí tenéis dos imágenes muy típicas con la microcitosis y con la hipocromía tan característica de la anemia ferropénica. En cuanto a la clasificación morfológica, ¿qué hacemos nosotros para aquí, cuando llegamos a esta situación, cómo clasificamos nosotros las anemias? Parte de la parte fisiopatológica la clasificamos con el hemograma. Entonces, si tenemos una anemia, aparte de mirar las otras partes del hemograma, los leucocitos, las plaquetas, si tenemos el volumen corpuscular disminuido, estaríamos en una microcitosis o en una anemia microcítica, normocítica o macrocítica. En las dos primeras es en las que se puede dar el déficit de hierro. En caso de una anemia microcítica, lo primero que miraremos será el metabolismo del hierro. Esto nos permitirá clasificarlas en anemia ferropénica o anemia tipo crónico, y luego haríamos el estudio etiológico. Luego, a continuación, ya haríamos, si esto no es normal, otros estudios para catalogarla, por ejemplo, una hemoglobinopatía o una talasemia. En la anemia normocítica es incluso más sencillo. Metabolismo del hierro nos puede decir si hay una anemia ferropénica tipo crónico, y luego veríamos el estudio etiológico, y en cuanto al resto de las cosas, para catalogarlas, pues si hay una nefropatía, una hepatopatía. Aquí estaría el diagnóstico diferencial que os hemos comentado antes, una anemia micro o normocítica. En caso de anemia ferropénica, la hemoglobina está disminuida, el volumen suele estar disminuido, el índice de England que se utiliza para las talasemias, que se obtiene del hemograma, sería positivo. El patrón de la sideremia, capacidad de saturación, es el típico de la ferropenia, o sea, sideremia disminuida, capacidad elevada, saturación disminuida, la ferritina está disminuida, el receptor está aumentado, y si estudiamos las hemoglobinas son normales. En la talasemia, ¿qué pasa? La hemoglobina es normal o disminuida, el volumen está disminuido, el índice de England negativo, el patrón férrico es normal, y tendríamos unas hemoglobinas alteradas. En la de anemia de tipo inflamatorio, lo que tendríamos, generalmente la anemia es normocítica, la hemoglobina estaría disminuida, el England también es positivo, y aquí el patrón de hierro es diferente. Disminuida la sideremia, igual que en la anemia ferropénica, disminuida, no aumentada, la capacidad total de transporte, y el índice de saturación normal, la ferritina elevada, el receptor normal y las hemoglobinas normales. Vamos a hablar ahora de unos parámetros que se han ido incorporando en los últimos años, en la última década, en el diagnóstico de la ferropenia, sobre todo en el diagnóstico diferencial con la anemia de tipo inflamatorio, para distinguir las que son propiamente inflamatorias de las que son mixtas, que requerirán un tratamiento con hierro incluso un poco especial. En cuanto este es un trabajo que se publicó en Blood en el año 97, en el cual se demostraba de forma fehaciente en primera vez la importancia de medir el receptor de la transferrina en este tipo de pacientes, y aquí veis en la diferencial de las anemias ferropénicas, de la anemia tipo inflamatorio clásico, que tiene un valor importantísimo, prácticamente de una sensibilidad y una especificidad del 100%. En las anemias combinadas no es tan bueno, pero realmente es fantástico, es por encima del 95%, y en las otras también. Nosotros también hicimos un trabajo en esto y vimos también que incluso el cociente receptor de la transferritina también era altamente eficiente en el diagnóstico, y que se podría utilizar. Esta sería la curva ROC que nosotros estuvimos en nuestra población, que es una curva de ROC bastante buena para hacer el diagnóstico diferencial de las anemias ferropénicas y el resto. Esto ha llevado a que, además del receptor soluble este cociente receptor soluble, la transferrina, ferritina, con la concentración de hemoglobina de los reticulocitos, hacer unos algoritmos diagnósticos que ideó Thomas, y que diferenciaban según cómo estuviera la velocidad de sedimentación unos puntos de corte, y definía 4 zonas, que esto cambia según el grado de organicidad que había. Entonces, estos 4, en el punto 1, se ve mejor en la siguiente parte, el grado 1, que sería la parte en la cual el CHR es normal, y el logaritmo también es normal, sería la situación normal o la anemia de tipo crónico. En este estadio, cuando sería el cociente elevado y normal, sería el estatus ferrodeficitario. En este caso, que estaría disminuido y el otro no, estaríamos en la anemia de tipo mixto, y este sería el típico caso de la anemia ferropénica. Bueno, pues el tratamiento de estos tipos de anemias sería diferente. Entonces, este cuadro yo creo que es bastante sencillo a la hora de orientar, ¿no? En la anemia de tipo crónico, si es normal, no hay que hacer nada. En la anemia de tipo crónico, sobre todo, el tratamiento sería con eritropoyetina y apoyo con hierro endovenoso. En la inflamatoria, esto es eritropoyetina más hierro endovenoso. En este caso sería el hierro oral, y en este otro caso también sería el hierro oral.
Un equivalente del CHR es el RET-HE, que nosotros también tuvimos oportunidad de estudiar y establecer el punto de cutoff para diferenciar la anemia inflamatoria de la anemia ferropénica, y como veis aquí, en la gráfica siguiente, aquí está en diferentes tipos, si os dais cuenta, aquí veis cómo la anemia ferropénica está muy disminuido frente a los normales, y cómo hay toda una diferenciación, un aumento conforme en estadios de moderada anemia ferropénica y en los estatus ferrodeficitario, pero también está disminuido en las talasemias. Esto puede ser, en cambio, en la anemia de tipo inflamatorio es prácticamente igual que en los normales. Con esto se puede hacer prácticamente el mismo tipo de gráfica que en el anterior y definir los cuatro grupos anteriores, que esto es bastante orientativo a la hora de tener el diagnóstico. Ya dejamos el diagnóstico y pasamos al tratamiento. Bueno, en cuanto al tratamiento del déficit de hierro, estarían los aspectos dietéticos del déficit de hierro, que no voy a hablar, porque hablará posteriormente Pilar. El tratamiento con hierro, que puede administrarse por 3 vías, la oral, la intramuscular o la endovenosa, y la vía preferible siempre será la oral, las otras son excepcionales. Y luego estaría la profilaxis del déficit de hierro, que puede hacerse con 4 medidas básicas, serían medidas dietéticas, alimentos fortificados, la suplementación en periodos de mayor necesidad, podría ser el embarazo, y en el control de algunas infecciones, sobre todo en algunos medios. Y el objetivo, esto es importante, siempre ha de ser triple: tratar la causa del déficit, corregir el déficit y rellenar los depósitos de hierro. Entonces, este sería un esquema del tratamiento con hierro, que sería la vía oral, sería de elección. Si tiene una hemoglobina superior a 9, entre 30 y 100 miligramos de hierro oral como sal ferrosa sería suficiente. Si la hemoglobina está por debajo, podemos dar un poquito más de hierro, desde luego. En cuanto a problemas es la intolerancia digestiva. A veces simplemente con disminuir la dosis es suficiente, pero existen verdaderos casos de fracaso de la vía oral, bien porque hay un diagnóstico incorrecto de la anemia. Esto no es infrecuente verlo, por ejemplo, en casos que se han confundido con talasemias. No ha realizado el tratamiento, hay una intolerancia digestiva, esta es muy importante, o hay una mala absorción oral, y aquí podría jugar un papel importante el Helicobacter pylori, como luego veremos. Y el tratamiento parenteral, sobre todo la vía endovenosa, siempre hemos de considerarla como alternativa. En cuanto a algunas cosas de la terapia oral con hierro, se suele dar el hierro reducido, el ferroso, que es el que mejor se absorbe, y es la forma más común de administrar es el sulfato ferroso. Hay que tener en cuenta que hay fármacos que inhiben su absorción. En general hay que darlo fuera de las comidas porque también lo pueden inhibir la absorción, sobre todo las tetraciclinas, la cimetidina, la linacetina o los hidróxidos de aluminio y magnesio. El ácido ascórbico favorece su absorción. Los efectos colaterales sobre todo son digestivos, la diarrea y el estreñimiento, que no dependen de la dosis. En cambio, las náuseas, los vómitos y epigastralgias, que sí que son dosis dependientes. Se han ideado una serie de preparados con protectores gástricos de liberación más lenta que se toleran mejor, ¿no? La pauta de la dosis en la que vienen los textos son los 200 miligramos de hierro elemental, que no es necesario, además produce muchas molestias, y la mayoría de los casos, que incluso el Instituto de Medicina americano recomienda entre 60 y 120 miligramos, que si os dais cuenta es lo que yo había dicho anteriormente. ¿Cómo valoraremos la respuesta? Con el hemograma y las medidas del metabolismo férrico, ¿no? Y hay que tener en cuenta que si hay una causa crónica como la hipermenorrea, nos tenemos que plantear una pauta de mantenimiento. Y en caso de que haya un fracaso del hierro oral, pasaríamos al hierro parenteral. Bueno, el hierro parenteral en estos momentos, el hierro sorbitol, que era el hierro intramuscular que había, desde hace unos años ya no existe en España. Entonces todos los hierros que tenemos son hierros endovenosos. El hierro de estrano está prácticamente en desuso, es una suspensión coloidal de complejos de hierro de estrano que había sido muy usada en Estados Unidos sobre todo y en Inglaterra, y había que hacer prueba de tolerancia. El problema fundamental es las graves reacciones anafilácticas que provocaban. El hierro de estrano de bajo peso molecular, que es un derivado anterior, ha venido a paliar en gran parte las reacciones anafilácticas. Se puede utilizar tanto en administración endovenosa como intramuscular, aunque fundamentalmente es endovenosa. Se ha utilizado sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Hay que hacer una dosis de prueba y provoca reacciones anafilácticas, aunque son menos graves. El hierro sacarato, que es el Venofer, que está a disposición aquí en España. Este también es el Cosmofer. Es un complejo hidróxido férrico de sucrosa. Todos estos complejos en general se parecen bastante a la molécula de ferritina, ¿eh?
podríamos definirlo así. Provoca escasas reacciones anafilácticas, el problema es que la dosis que puedes dar son 200 miligramos 3 veces a la semana. Estos dos nuevos son dos hierros, son hierros de la última generación, muy recientemente aparecidos. Este, que yo sepa, no está todavía comercializado en España. El hierro carboximatosa, el Selfaringet, y sí que está comercializado. Es un hierro para administración endovenosa de última generación. ¿Cuál es el interés que tienen estos hierros? Pues que se pueden dar dosis, son hierros bastante con muy escasa toxicidad y se pueden dar dosis hasta de 1 miligramo en poco tiempo y completar así la dosis total. El hierro carboximaltosa en muchos aspectos es muy parecido al anterior, no hay que hacer dosis de pola y se puede dar hasta 200 miligramos en bolo y 100 miligramos en perfusión en 15 minutos. Y por último voy a comentaros en las últimas charlas algunos aspectos prácticos, que es lo que yo os decía antes. El hierro y el Helicobacter pylori. Bueno, probablemente el Helicobacter pylori, la presencia de Helicobacter pylori es la primera causa de mala tolerancia al hierro oral. O sea, ante una persona que responde mal al hierro, o que, incluso, sobre todo mujeres, porque son las que más tienen déficit, y que el problema, lo que tenemos que buscar el Helicobacter pylori, que muchas veces es la causa de esto, de lo que nos está pasando, de una mala absorción y de una mala respuesta al hierro. Hay que tener en cuenta otra cosa, que es lo que se ha denominado el déficit funcional del hierro, que se da sobre todo, depende en otras circunstancias, pero sobre todo en el tratamiento con eritropoyetina. Y es una de las causas más frecuentes de fracaso del tratamiento con hierro. Y esto lo único que nos está diciendo es que el hierro, tú tienes hierro en el organismo, pero que este hierro no es de fácil disponibilidad cuando das eritropoyetina. Entonces tú le puedes dar eritropoyetina, pero si no hay hierro no va a funcionar la eritropoyetina. Y que hay que investigarlo incluso antes de empezar el tratamiento. ¿Cómo lo sospecharemos? Cuando hay una disminución de la saturación por debajo del 10%, un parámetro que dan algunos contadores celulares, que son el porcentaje de hematíes hipocromos, o cuando la ferritina está por debajo de 100. El diagnóstico diferencial de la anemia de tipo crónico, la anemia ferropénica, que a veces es diferente, y luego os explicaré un poco el mecanismo, cómo se produce la anemia la anemia de tipo crónico, porque es muy parecida en algunos aspectos a la ferropénica, y la anemia ferropénica congénita, que son dos pinceladas. Aquí estaría cómo se produce la inflamación y la anemia de tipo crónico, la inflamación en el cáncer. Bueno, hay una activación de la inmunidad, se producen unas citoquinas, todas estas lo que hacen es bloquear la síntesis de eritropoyetina a nivel del riñón, también bloquean la eritropoyesis, pero es que estas citoquinas liberan hexidina, lo que habíamos dicho anteriormente, aumenta y bloquea la absorción del hierro. La consecuencia de esto es que vamos a tener una inhibición de la eritropoyesis por estos mecanismos, directamente por estas citoquinas y por la falta de producción, pero además una disminución de la absorción del hierro y mala utilización. En realidad la anemia inflamatoria es una anemia de mala utilización del hierro, de aquí que en los casos más severos con eritropoyetina, porque hay un déficit de producción, y con hierro endovenoso en muchos casos podamos resolver este tipo de anemias. Por último, simplemente recordar que hay formas congénitas de déficit de hierro. Evidentemente se dan en niños pequeños, pero que hay que recordarlas también. Todas ellas se caracterizan porque no absorben bien el hierro oral, hay una respuesta en general parcial al hierro endovenoso y se deben a una serie de proteínas que están involucradas en la absorción del hierro o en la regulación del hierro. Nada más, esto es todo lo que os tenía que decir. Gracias.